un punto, sino que las informaciones que empiezan a caer día a día respecto a la investigación que se lleva adelante por el famoso escándalo de los audios, en que la hermana del presidente Javier Milei aparece vinculada, esto sigue, ¿no es cierto?, apareciendo y creciendo como una bola, junto con que esta semana hemos visto también, ¿no es cierto?, a la figura de Javier Milei teniendo que salir corriendo en una camioneta de una zona del Gran Buenos Aires, y ayer veíamos también, ¿no es cierto?, a Karina Milei, que también en Junín tuvo que salir y salir de una actividad pública. Es decir, algo está pasando aquí, y de eso queremos saber, preguntarle, entender a nuestro invitado de hoy, a Claudio Jacqueline, prosecretario general de redacción del Diario de la Nación. Lo hemos tenido en ocasiones anteriores, y además un columnista de lujo que hay que leer en La Nación. Así que muy agradecidos, Claudio, por esta conversación con Constanza Santamaría y Claudia Álamo por aquí. Hola Constanza, hola Claudia, buen día, ¿cómo están? Muy buen día, ¿Qué muchas gracias. tal? Llenas de preguntas. Sí, partamos al tiro, Claudio, por entender, digamos, cuál es. A mí también me sobran las preguntas, ¿eh? Está Me bien, el imagino, buen pero periodismo. ¿cuál es la pregunta principal? Podríamos partir por ahí. ¿Qué es lo que tiene más complicado, y probablemente a Javier Milei en este minuto, después para entender lo que ha pasado con estos ataques, tanto a él como a su hermana? Este escándalo de corrupción que me imagino que pone como en cuestionamiento toda esta lógica con que Milei llegó al gobierno, hablando de sacar a todos, a esta casta que estaba corrupta, y ahora parece ser que está probando de su propia medicina, ¿o no? La pregunta, yo diría, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Yo te diría, el problema más grande de Javier Milei es que la combinación de factores. Tiene una situación económica complicada en estos momentos, porque tiene un tema muy demandante con la cuestión del dinero, las tasas de interés, el consumo, la actividad está en una etapa de caída, y esto ha tensionado mucho la economía. Y en esto lo que pasó es que cae este escándalo de los audios en los que aparece un funcionario que estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad denunciando sobornos, coimas en esa agencia en la compra de medicamentos, nada más ni nada menos, en el momento en el que se trataba en el Congreso el veto que el presidente había hecho a una ley que aumentaba las asistencias por discapacidad. O sea, todo no podía ser peor, y las explicaciones hasta ahora han sido bastante poco satisfactorias, y este es un poco el problema, porque el presidente solo se refirió a este tema de manera directa una vez que se supo que en el teléfono de quien había sido la persona grabada denunciando los sobornos no había chats con el presidente ni con su hermana, después de haber dicho en esos audios que él había avisado de esto que estaba ocurriendo. Este es el primer punto que hoy agravó la situación, si uno Ujú, quiere. ujú. Y a esta situación se le da que, bueno, ocurrieron en estos días momentos de tensión y violencia en ataques a el presidente y a su hermana en actos de campaña. Ahora, como vos decías, el problema de Milei es que él lo que dijo es: yo vengo a terminar con la casta, y la Mm. casta se traducía en todas esas personas que se aprovechaban del Estado, se apropiaban del Estado para hacer negocios para sí mismo. Bueno, de alguna manera lo que acá empieza a verse es que hay personas en este gobierno muy cercanas al presidente acusadas de hacer exactamente Mm. lo que el presidente dijo que venía a terminar. Claudio, Jacqueline, ayer veía también, ayer o antes de ayer veía una entrevista interesante de Elisa Carrió, y que creo que era en algún podcast del Diario La Nación en que tú trabajas, y me llamaba la atención porque si uno empieza a mirar la prensa argentina, la figura de Karina Milei es una figura bien central, no solo porque es la hermana del presidente, es por el rol político que juega la hermana del presidente, que está, ¿no es cierto?, en la Casa Rosada, que muchos dicen que es como el verdadero poder tras la sombra, y la sospecha de que podrían haber aquí el pago de coimas en distintas esferas. Entonces, ¿qué es lo que se está visualizando de la figura de Karina Milei? Porque probablemente para el presidente Milei, ella es una intocable por la cercanía con la que han funcionado siempre, pareciera ser, ¿no? Bueno,
Este es el problema más grande que tiene Milei, sin duda, en lo personal, en lo íntimo. Primero porque es la segunda vez que aparece su hermana vinculada con un caso de corrupción que toca directamente a ella y al el eje del gobierno. El primero fue el caso Libra, la criptomoneda, que Sí. estalló el 14 de febrero, y ahora este caso. Y Karina Milei yo digo que es un exoesqueleto del propio Milei, que es casi su vínculo con el exterior, que es su operadora política, que es su armadora de la estructura electoral y que a su vez es su soporte emocional. Entonces, es muy complejo esto que está ocurriendo para el presidente, porque quien está en juego es la persona en la que ha depositado toda su confianza y en la que es la ejecutora en términos políticos de la construcción política, inclusive aún a riesgo de haber puesto en crisis lo que él llamó el triángulo de hierro con su superasesor Santiago Caputo, con quien Karina Milei está enfrentada, y está enfrentada básicamente en función del armado político que se le ha ido desarmando precisamente en vez de armando, y llega a este proceso con muy malas relaciones con todos los gobernadores, con un Congreso que está manifiestamente en contra y votando en contra cuando habían hecho algunos acuerdos que le habían permitido sacar muchas leyes, y al mismo tiempo con los gobernadores mayoritariamente hoy enfrentando al gobierno y haciendo armados políticos en contra del gobierno. Esto es el escenario en donde hoy transcurre este episodio que lo tiene de telón de fondo todos estos problemas. Y Claudio, estamos conversando con Claudio Jacqueline, columnista, además editor de la Nación en Argentina. Claudio, esto uno se pregunta, porque aquí en Chile todavía seguimos hablando o todavía escuchamos solo de la parte económica y en general se habla mucho como del milagro económico que está haciendo o se subraya Javier Milei con Argentina. ¿Cuánto puede opacar o incluso, digamos, afectar los planes de Javier Milei con su ajuste económico, con su plan económico, con seguir llevándolo adelante, la crisis que es una crisis más bien política, ¿cierto? De credibilidad que está teniendo. A ver, yo diría que acá lo que tiene Milei es una oportunidad, y no por esto de jugar con lo de crisis y oportunidad tan Ya, gastado. sí, eso Sí, pensé. sí, sí es una oportunidad porque el presidente tiene al mismo tiempo un desafío que son las próximas elecciones. Y digo que es una oportunidad porque si las elecciones le dan un respaldo, con lo cual podría ser, y nadie debe descartarlo en este momento, más bien te diría en las elecciones nacionales es altamente probable que sea la fuerza más votada porque es la única fuerza hoy nacional. Y eso le daría la oportunidad de reconducir su gobierno, de darle un relanzamiento, de reorganizarlo, de reestructurarlo, que es lo que hoy está demandando. Pero esa reestructura no solo es en términos políticos y en términos de armado y de reconstruir relaciones y nuevas alianzas, sino que es una reconstitución que también va a tener que abarcar lo económico, porque eso que se ha dado a llamar ese milagro económico hoy tiene varias partes que muestran como mínimo fatiga de materiales y que están haciendo sentir que hoy, entre las preocupaciones principales de los argentinos, dejó de estar la inflación, pero empieza a estar el empleo, el consumo y la actividad Mm. económica. Entonces, lo que ha generado es que esta política económica del gobierno, muy contractiva en lo fiscal y muy contractiva en lo monetario, hoy se está trasladando a que está teniendo una tasa muy alta de interés para contener la inflación y para contener el dólar. Esa tasa de interés está afectando fuertemente la actividad y este proyecto tan contractivo, este programa tan contractivo, lo que hace es que el consumo esté cayendo Mm. mucho, sobre todo en bienes básicos. Sí. Y lo que estaba traccionando la economía, que era los bienes durables sobre la base del crédito, se ha parado absolutamente porque hoy estamos con tasas del 70% anual, lo cual es una exorbitancia absolutamente impagable y que pone en riesgo
toda la actividad económica, incluso la suerte de muchas empresas. Hablamos con Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción de La Nación, además columnista. Te escucho atenta y claro, se le junta, ¿no es cierto? También en política se habla mucho cuando se juntan la tormenta perfecta, se dice, está lo económico, como tú señalas, pero pensaba en otros presidentes recientes de Argentina, Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, que claro, han tenido escándalos de corrupción, porque Argentina tiene un problema, ¿no es cierto?, con la corrupción, que cada tanto aparece, pero quizás habían partidos o liderazgos que podían ser capaces de sostener. Hoy Javier Milei tiene el liderazgo político, social que tuvo cuando llegó para poder contener esta crisis de legitimidad que podría generar este caso Audios junto con el caso anterior, y con su hermana enquistada al interior del gobierno y de sí mismo, digamos. Bueno, la gran diferencia con los dos casos que vos estás mencionando está dada por la estructura de soporte político que los dos presidentes anteriores mencionados Por eso digo. tenían. Y esta es la gran diferencia. Esta es una construcción de mucha precariedad, muy frágil, extremadamente concentrada, con un Congreso absolutamente adverso, pero además que este es un caso muy singular. Esta fuerza política que llegó al gobierno hace 20 meses, hoy es una fuerza que en el Congreso está fragmentada internamente. Digo, es el único caso que hemos visto que un presidente que tiene éxitos en términos de aprobación popular empieza en su primer año y medio a perder a los propios. Entonces, hoy tenés dos bloques que están absolutamente enfrentados dentro de su propio gobierno, tenés disputas internas que hacen saltar estos acontecimientos, y entonces lo que estamos teniendo es una singularidad que no hemos visto de que lo que fue la llegada de un excéntrico, de un outsider, hoy se manifiesta en estas fragilidades. Y este es un poco el problema central que está teniendo, y lo que hacia futuro habla de, que va a tener que reconstituir esta estructura, porque hoy es demasiado frágil para enfrentar los desafíos que vienen. Y esta reconstrucción o reconstitución de la estructura, Claudio, pasa por sacar a su hermana. ¿Es esa una de las condiciones, digamos, para poder rearmarse? Y si es así, si Javier Milei estaría dispuesto, digamos, como lo conocemos, porque da la impresión que como que no puede vivir sin su hermana. Y eso lo vimos desde un comienzo en la campaña. ¿Pasa por ahí o no? Bueno, vos has estado acá y lo Sí. seguiste de cerca a Milei, y sabés que, por eso yo decía que esto es un exoesqueleto. Hay un cuerpo que tiene algunas limitaciones muy potentes, que no puede hacer un montón de cosas, y que quien lo hace es su hermana. Esto me parece que pone el interrogante en todos los tomadores de decisiones, porque lo que ven es que quien hoy es una solución para él es un problema para su gobierno, para decirlo de alguna manera. Y esa solución para él y problema para su gobierno lleva a este enorme interrogante que es, ¿y cómo se sale de acá? Porque cualquier gobierno lo que tiene son fusibles, pero a esto yo le agregaría un agravante, y esto lo mencionaba en la columna que yo publiqué el lunes pasado. El gobierno tiene una fragilidad estructural en tanto que no tiene ningún fusible, porque el presidente se ha puesto cada vez más menos como presidente que como ministro de Economía, donde está empezando a tener ruidos, imponiéndole a su equipo económico algunas decisiones que el equipo económico no quería tomar y que han sido fallidas y que no han dado soluciones, y al mismo tiempo quien es su escudo protector y su armadora política está en el centro de la escena, pero por los malos motivos. Entonces, ¿cuál es el fusible que un gobierno tiene? Bueno, este gobierno hoy no tiene ningún fusible. Cualquier ministro que pudiera sacar no va a obturar la crisis que hoy está afectándolo en estos dos planos. Claudio, quizás te llevo algo que a lo mejor no es columna vertebral de la política, pero sí un factor que es la emocionalidad, la esperanza o el miedo a veces. Pero en este caso la esperanza, porque muchos dicen si Javier Milei ganó, tenía que ver, ¿no es cierto?, con una apuesta de muchos ciudadanos, millones de argentinos que sentían que el camino, digamos, de los Kirchner ya no estaba repetido, estaba podrido incluso, en voz de...
Pero Milei era la esperanza de que algo nuevo venía. Cuando uno ve la imagen, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Lomas de Zamora el otro día, de lo que pasó ayer con Javier Milei, que también tuvo que salir de una actividad pública, hay algo que se está despertando, hay un malestar ciudadano. ¿Cómo han leído ustedes estos dos hechos en una semana de agresión a la figura del presidente y a su hermana, que como decimos, ¿no es cierto?, son casi un mismo ser? Lo que vemos es, primero hay una caída en la imagen, pero sigue siendo alta la imagen del presidente y la imagen del gobierno. Está por encima de los 40 puntos de aceptación. Ahora, sí es cierto que la confianza en el gobierno y la imagen viene cayendo muy significativamente. Y lo que empieza a aparecer es en los focus group, es que lo que empiezan a preguntarse algunos es: ¿tanto esfuerzo sigue valiendo la pena? Porque el gran motor, la gran potencia que tenía Milei era la construcción de esperanza, lo que había quedado obturado con el gobierno kirchnerista fallido de Alberto Fernández. Esa esperanza que no existía más, la recreó Javier Milei. Bueno, hoy es lo que empieza a ponerse en duda, y este me parece que es el punto más crítico, que lo que necesita es reconstruir esa confianza, porque todavía el camino hacia llegar a lo que él cree que es el éxito, o lo que le ha prometido a la sociedad como exitoso en términos económicos y en términos de reconstitución del saneamiento de la Argentina, que es todo lo que él ha venido a proponer, está muy lejos y va a tardar mucho tiempo todavía en términos económicos que llegue a la población, si es que llega, el beneficio de este ajuste que está hoy afectando a muchas familias. Entonces, acá lo que empieza a aparecer es esto, y lo que se empieza a manifestar. Yo no sé si estas manifestaciones de agresiones y violencia responden a un sentimiento masivo o son grupos más politizados, y pareciera ser eso. Ahora, sí lo que vemos es que, a diferencia de la campaña de 2023, ese fervor popular que despertaba aún en sectores tradicionalmente reacios y reactivos a la derecha, hoy no están. Quienes acompañaban habitualmente estas caravanas no estaban en estos días, no se los vio. Entonces, esto es lo que asoma como un indicador, un indicio de que algo empieza a transformarse en el ánimo social. Claro, ese es un punto clave. Sabemos cómo se transforman los ánimos en Argentina. Hemos visto en las últimas décadas casos muy, muy, muy sorprendentes y trágicos también. Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias por esta conversación, por explicarnos, por entender. Argentina es un país muy querido, pero además, ¿no es cierto?, un socio muy importante para nuestro país. Así que muchísimas gracias por este análisis tan agudo. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, Claudia y Connie. Gracias, que esté muy bien. Claudio. Un abrazo.